Nunca imaginé que las mismas manos que ayudé a crecer, que me enseñaron a sostener un martillo, serían las que firmaran mi sentencia, despojándome de todo lo que construí con el sudor de mi frente. Esto no es solo una frase, es el eco de una traición que resuena en las paredes de la casa, que ahora me resulta extraña. Es la dolorosa constatación de que el cimiento más importante de mi vida, la confianza en mi propia sangre, se derrumbó sin previo aviso, dejándome a la deriva entre los escombros de lo que una vez llamé hogar, un santuario construido con amor y sacrificio para una familia que, al parecer, ya no existe para mí. Me llamo Javier. Tengo 72 años y nunca imaginé que el poder notarial que firmé en una cama de hospital, creyendo que garantizaba mi atención, se convertiría en el arma para dejarme en la calle. Ese papel, entregado con la más pura fe a mi único hijo, Mateo, se convirtió en una orden de desalojo, la cruel prueba de que la ingenuidad de un padre puede ser la herramienta perfecta para la ambición de un hijo. La ironía es amarga, casi poética en su crueldad. El hombre que dedicó cada día a construir un techo sobre su cabeza, ahora está sin hogar, un extraño en su propia historia. La casa respira silencio. Aquí en Coyoacán, cada sábado por la mañana solía tener su propia melodía, la radio con canciones antiguas, el aroma del café recién hecho, el sonido de mis nietos, que una vez corrían por estos pasillos. Ahora, solo me acompaña el pesado silencio de una ausencia impuesta. La luz del sol que entra por la ventana ilumina las partículas de polvo que bailan en el aire, revelando el abandono. Las fotografías en las paredes, testigos de bautizos, cumpleaños y felices navidades, parecen observarme con una mezcla de lástima y acusación, como preguntándome dónde me equivoqué. Cada ladrillo de esta casa fue puesto por mí. Recuerdo los fines de semana, después de largas jornadas en la carpintería, cuando mis manos callosas mezclaban cemento y construían paredes. Mi difunta esposa, Elena, traía limonada y soñaba en voz alta con el jardín que tendríamos. El taller en la parte trasera no era solo un lugar de trabajo, era mi refugio, el centro de mi universo, donde la madera en bruto se transformaba en algo útil y hermoso. Ahora, al recorrer estas habitaciones, me siento como un fantasma, rondando las ruinas de una felicidad que me robaron. El objeto más preciado que poseo, además de los recuerdos, es mi caja de herramientas, herencia de mi padre, también carpintero. Dentro reposa el primer avión que compré con el dinero que gané en mi primer trabajo como aprendiz. No son solo hierro y madera, son una extensión de mi alma, el símbolo de mi capacidad de crear, proveer y proteger. Tocar estas herramientas siempre me ha dado un propósito. Me recuerdan una época en la que mi valor se medía por la honestidad de mi trabajo y la solidez de mis creaciones, un valor que el mundo moderno de mi hijo parece ignorar por completo. Desde que Elena falleció hace 5 años, un vacío se instaló en mi pecho, un vacío que intenté llenar con la presencia de Mateo y su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, sobre todo tras su matrimonio con Sofía, empecé a sentirme cada vez más como un mueble antiguo, alguna vez útil, llena de historia, pero ahora una simple molestia, ocupando un espacio que podría aprovecharse mejor para algo nuevo y moderno. Mis opiniones se convirtieron en susurros ignorados, y mi presencia, antes celebrada, pasó a ser meramente tolerada durante visitas cada vez más breves y formales. Mi fuerza nunca residió en mis músculos, que ahora se debilitan con la edad, sino en mi inquebrantable sentido del honor. Elena siempre decía que la palabra de un hombre es su bien más preciado. Yo lo creía y lo vivía, enseñándole a Mateo que el respeto es la piedra angular de la vida. Sacrifiqué mis propios sueños, las mezquinas vanidades de un joven, para que él pudiera tener la educación que yo nunca tuve, para que pudiera alcanzar más alto. Creía que estaba construyendo un legado de respeto, pero parece que mi hijo aprendió una lección diferente a la mía. Recuerdo claramente el día que vendí mi viejo coche, mi única posesión valiosa además de esta casa. Mateo ya se había graduado de la universidad, una escuela de negocios muy cara, y mi pensión no me alcanzaba. El coche era mi pasión.
Mi compañero los domingos en coche con Elena. Verlo alejarse con un desconocido al volante me dolió físicamente, pero la imagen del rostro de Mateo, iluminado por la promesa de un futuro brillante, fue mi consuelo. En ese momento, sentí que estaba haciendo la inversión más importante de mi vida, un sacrificio que aseguraría no solo su éxito, sino también nuestra unión. Este sacrificio de hoy, Javier, es la base de su futuro, me dijo Elena esa noche, cogiendo la mía de la mano. Entendía el peso de esa decisión, pero compartía mi fe inquebrantable en nuestro hijo. Creíamos que le estábamos dando alas, que le estábamos abriendo el camino para que no tuviera que afrontar las mismas dificultades que nosotros. Con cada pieza que vendía, con cada hora extra que trabajaba, sentía que añadía un ladrillo más a la fortaleza de su futuro. Un futuro donde sería un hombre honorable, agradecido y, sobre todo, un buen hijo. Cuando llegó la carta de admisión a la universidad, la alegría en casa fue inmensa. El orgullo que sentía en el pecho era casi sofocante. Ese papel era la materialización de todas nuestras esperanzas, la prueba de que nuestro esfuerzo había dado frutos. Abracé a Mateo con fuerza, sintiendo que, a través de él, yo también estaba logrando un sueño. Hoy, ese recuerdo se ha convertido en un cuchillo que se retuerce en mis heridas. ¿A dónde fue ese joven agradecido? ¿En qué encrucijada de la vida cambió los valores que le enseñé por una ambición fría y desenfrenada? Antes de continuar con esta historia, les pido un pequeño favor que significa mucho para mí. Por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde lo ven y qué hora es en su ciudad. Su apoyo es un abrazo a la distancia, una luz de esperanza en este momento tan oscuro, y me da la fuerza para seguir compartiendo esta batalla. Saber que no estoy completamente sola en esta lucha es el mejor regalo que puedo recibir de ustedes ahora mismo, y les agradezco a todos los que están dispuestos a escuchar. Mateo y Sofía viven en un mundo distinto al mío. Su apartamento, en un barrio exclusivo, es todo de cristal y acero, un lugar frío e impersonal que contrasta marcadamente con la calidez de la madera y el ladrillo de mi casa. Viven bajo la constante presión de guardar las apariencias, de impresionar a los adinerados padres de Sofía, quienes nunca me han visto con buenos ojos. Para ellos, solo soy su padre carpintero, una reliquia de un pasado humilde que Mateo, en su afán por ascender socialmente, parece desesperado por olvidar. En una de sus últimas visitas, la tensión era palpable. Sofía paseaba por la habitación, tocando mis muebles con las yemas de los dedos como si estuviera en un museo. «Esta casa tiene tanto potencial, ¿verdad, mi amor?», le dijo a Mateo, con una mirada que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. «Es un poco demasiado vintage. Imagínate un diseño moderno». Mateo, incómodo, solo murmuró algo sobre el valor sentimental de la casa, pero sus ojos evitaron los míos, y supe, en ese instante, que la semilla de la traición ya estaba sembrada. La inseguridad de Mateo siempre ha sido su talón de Aquiles. Anhela la aprobación de los demás, especialmente de su suegro, un hombre que mide el valor de los demás por sus cuentas bancarias. Recuerdo haber escuchado una conversación telefónica en la que Mateo, casi suplicante, intentaba justificar una inversión fallida. La voz del otro lado era áspera y denigrante. Me di cuenta de que mi hijo vivía en una jaula de oro, con el temor constante de no ser visto como el proveedor exitoso que su nueva familia exigía de él. Sofía, con su ambición calculadora, supo explotar esta debilidad. Presentó la venta de la casa no como una traición, sino como una inteligente decisión comercial, una forma de liberar el potencial de Mateo y asegurar el estilo de vida que deseaban. «Es por nosotros, mi amor, por nuestro futuro. Tu padre es un hombre mayor. Se adaptará a un lugar más pequeño y práctico». Casi puedo oírla decir. Su voz, un dulce veneno susurrado al oído de un hombre ya frágil y desesperado por reconocimiento. Y luego, el poder notarial. Hace 2 años, casi me mata una neumonía. En el hospital, débil y asustada, no dudé cuando Mateo me entregó los papeles. «Es para encargarme de todo por ti, papá. Pagar tus cuentas, gestionar la burocracia,
para que no tengas que preocuparte por nada. Firmé donde me señaló, mi mano temblorosa guiada por la suya. La confianza de un padre en su hijo es un instinto, un acto de fe ciega. Nunca, ni en mi peor pesadilla, imaginé que estaba mi propia ruina. Quiero creer que el conflicto interno de Mateo debió ser intenso. Quiero creer que una parte de él, el niño que crié, luchó con esta idea. Quizás pasó noches en vela, quizás la culpa lo carcomió por un tiempo, pero al final, el miedo al fracaso en los ojos de su esposa y suegros triunfó. El sueño de un viaje de un mes a París, la imagen de sí mismo como un hombre exitoso capaz de permitirse lujos, se volvió más poderoso que 40 años de amor y dedicación paternales. Lo planearon todo a mis espaldas. Mientras yo regaba las plantas del jardín que tanto amaba mi Elena, ellos se reunían con agentes inmobiliarios. Mientras yo reparaba un juguete para mi nieto, ellos negociaban el precio de mi vida, de mi historia. La imagen de ellos hojeando catálogos de viajes, eligiendo hoteles de lujo en París con el dinero que les mancharía las manos para siempre, es algo que me perseguirá el resto de mis días. Su felicidad se construiría sobre mi más profunda desolación. El descubrimiento llegó de la forma más banal y, por lo tanto, más brutal. Mi vecino, Roberto, un viejo amigo, me encontró en la calle cuando regresaba del mercado. «Javier, qué bueno verte», me dijo con expresión preocupada. «Me sorprendió ver a esa gente midiendo tu terreno ayer. Pensé que me lo dirías si pensabas venderlo. ¿Son estos los nuevos dueños?» Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sin sentido al principio, como un idioma extranjero que no podía descifrar. La bolsa de pan casi se me cae de la mano. Una fría confusión me invadió. Intenté reír, decir que había sido un error, pero la seriedad en el rostro de Roberto no dejaba lugar a dudas. Asentí, aturdida, y me arrastré hacia el interior de la casa. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Caminé de un lado a otro tocando los muebles, las fotografías, como para asegurarme de que todo seguía siendo real, que seguía siendo mío. El miedo, un nudo en el estómago, empezó a convertirse en una terrible sospecha. Solo había una persona capaz de hacer algo así. Con las manos temblando de una forma que la edad no podía explicar, cogí el teléfono y marqué el número de Mateo. Cada timbre era un martilleo en el pecho. Recé por una explicación, un terrible malentendido. Cuando por fin contestó, el ruido de fondo era caótico, con anuncios de vuelos y conversaciones apresuradas. Estaba en el aeropuerto. «¿Papá? ¿Pasó algo?» «Tengo un poco de prisa», dijo con voz distante e impaciente. Pregunté por los hombres que medían el terreno. El breve silencio al otro lado de la línea fue la confesión más elocuente que jamás habría escuchado. Y entonces las palabras llegaron, apresuradas, sin remordimiento alguno, como si simplemente comunicara una decisión de negocios. Confesó haber usado el poder notarial, confesó haber vendido la casa, mi hogar. Habló de una oportunidad, del dinero, del viaje. Cada palabra fue un golpe, asestado con la precisión de un verdugo. Y entonces llegó la frase que destrozó lo que me quedaba de espíritu. La frase que se convirtió en el epitafio del amor que sentía por él. «Papá, entiende que esta es una oportunidad única. Además, ya no necesitas tanto espacio. Veremos dónde puedes quedarte más tarde». La llamada terminó poco después, dejándome en un silencio ensordecedor. «Veremos dónde puedes quedarte más tarde», como si yo fuera un objeto, un paquete que enviar, un problema que resolver más tarde. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. Me quedé paralizado, con la mirada perdida. El mundo que conocía, el mundo que había construido con tanto esfuerzo, se había desintegrado en una sola llamada. Observé el retrato de Elena en la pared. Sus ojos sonrientes parecían interrogarme. Sentí una profunda vergüenza, como si le hubiera fallado, como si hubiera permitido que nuestro santuario fuera profanado de la forma más vil. La traición no se trataba solo de la pérdida material, no eran los ladrillos, la madera ni la tierra, era la anulación de mi existencia, la negación de mi valor como padre y como ser humano. Era darme cuenta de que, para mi único hijo, me había vuelto desechable. Mi amor,
mis sacrificios, toda mi vida de dedicación, todo había sido sopesado y considerado menos valioso que un viaje a París. El dolor era físico, una presión en el pecho que me dejaba sin aliento. Me senté en mi sillón, el mismo donde tantas veces había mecido a Mateo para que se durmiera, y dejé que la oscuridad de la noche me envolviera. Las horas pasaban, pero yo no me movía. Me visitaban los fantasmas de todos mis recuerdos, cada uno ahora manchado por la realidad del presente. La risa de mi hijo de bebé, sus primeros pasos en este mismo piso, sus promesas de que siempre me cuidaría. Todo se convirtió en una mentira, una farsa cruel. Me sentí el hombre más solitario e insensato del mundo. Pero entonces, cuando los primeros rayos de sol de la mañana siguiente entraron por la ventana, algo cambió. La tenue luz pareció atravesar la neblina de dolor y desesperación que me envolvía. Una nueva sensación comenzó a surgir de lo más profundo de mí, una que no había sentido en mucho tiempo. No era resignación, sino una furia fría, una claridad penetrante. La profunda tristeza comenzó a solidificarse, transformándose en una columna de acero dentro de mí. El dolor estaba dando paso a la guerra. No lloré. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por una determinación gélida. Me levanté de la silla con una rigidez que no se debía a la edad, sino a la determinación. Crucé la casa y fui directo al taller, mi santuario. El olor familiar a serrín y barniz me recibió como a un viejo amigo. Allí, entre las herramientas que representaban mi trabajo y mi honor, supe lo que debía hacer. La víctima que había en mí había muerto durante la larga noche. Abrí mi vieja caja de herramientas. El crujido de la tapa fue como una llamada a las armas. Mis manos, que habían temblado de dolor la noche anterior, ahora estaban firmes. Pasé los dedos por el cepillo, la madera lisa del mango, el acero frío de la hoja. Tomé una silla vieja y rota que estaba apoyada en un rincón, un proyecto que había dejado de lado por pereza y desánimo. La coloqué en el banco de trabajo, y el acto de empezar a repararla me pareció simbólico. Mientras mis manos trabajaban, lijando la madera vieja, limpiando las juntas, mi mente trabajaba con una precisión febril. El sonido rítmico de la herramienta era la banda sonora de mi resolución. No solo estaba reparando una silla, me estaba reconstruyendo a mí mismo, recuperando mi dignidad pieza a pieza. El plan se formó en mi mente, claro e inquebrantable. Mateo me había quitado el techo, pero había cometido un error fatal. Olvidó quién construyó los muros. Olvidó que cada clavo, cada viga, cada ladrillo de esta casa lleva mi sudor y mi historia. Quizás él tuviera un papel, un poder notarial firmado por un hombre enfermo y seguro de sí mismo, pero yo tenía la verdad. Tenía toda una vida de trabajo, honesto para testificar. Miré la silla a medio reparar, con un brillo acerado en los ojos que reflejaba la nueva fuerza que había encontrado. La lucha apenas comenzaba. La casa no estaba perdida, y el honor de Javier no estaba en venta. Al día siguiente, caminé por las calles de Coyoacán con un propósito que no había sentido en años. El sol de la mañana parecía más brillante, los colores de las casas más vibrantes. No era el mundo lo que había cambiado, era yo. Cada paso en el pavimento familiar era una reafirmación de mi derecho a pertenecer allí, a existir. El bastón que a veces usaba para apoyarme se quedó en casa. Ese día, mi columna estaba recta, sostenida por la fuerza de mi determinación. Ya no era un anciano esperando el fin, sino un guerrero marchando hacia su primera batalla. El despacho del abogado Ricardo era modesto, situado encima de una tienda, con una ventana que daba a la plaza. Un joven con gafas y mirada seria me recibió con un respeto que hacía mucho que no sentía por mi propio hijo. Me recordó a mí mismo en mi juventud, con ese fuego de idealismo en la mirada. Mientras hablaba, no me interrumpía, simplemente escuchaba, anotando los puntos clave en un bloc de notas. No me veía como un anciano senil, sino como un ciudadano cuyos derechos más fundamentales habían sido cobardemente violados. Con una calma que me sorprendió incluso a mí, relaté los hechos. Presenté la escritura original de la casa, con mi nombre y el de Elena, las firmas ya descoloridas por el tiempo.
Expliqué las circunstancias bajo las cuales había firmado el poder notarial, mi vulnerabilidad, mi confianza ciega. No derramé una lágrima. Mi dolor era un río profundo y silencioso, no una tormenta ruidosa. No estaba allí para pedir compasión, sino para exigir justicia. Le entregué mi caso como un artesano entrega su obra maestra, con la certeza de su valor intrínseco. Ricardo revisó los documentos, con expresión más seria. Señor Javier, dijo con voz firme, lo que hizo su hijo no solo es inmoral, sino también ilegal. Se considera abuso de confianza y posiblemente fraude. Nuestra primera acción será solicitar una orden judicial para congelar la venta e impedir la transferencia de propiedad. Nadie lo desalojará de su casa. Sus palabras fueron como un bálsamo. La primera confirmación de que no estaba loco, de que mi indignación era legítima y tenía respaldo legal. Mientras Ricardo trabajaba con el papeleo, una primera revelación salió a la luz. Al investigar los detalles de la transacción, descubrió que la casa se había vendido casi un 40% por debajo del valor de mercado. Lo hicieron para vender rápido, Javier, para quedarse con el dinero y huir antes de que te enteraras, explicó el abogado. Esta información añadió una nueva capa de crueldad a la traición. No solo vendieron mi casa, sino que la subastaron a un precio irrisorio. Tal era su desprecio por el trabajo de mi vida. Motivada por el descubrimiento, rebusqué entre viejas cajas de 1900 documentos en casa, buscando algo que pudiera ayudar. Entre recibos y cartas, encontré un sobre escrito a mano por Elena. Dentro, una carta que me escribió en nuestro aniversario de bodas, unos meses antes de fallecer. En ella, hablaba de la casa como nuestro nido, nuestra fortaleza contra el mundo. Cuida bien nuestro castillo, mi amor. Es el símbolo de todo lo que hemos construido juntos, escribió. Abracé el papel, sintiendo su fuerza invadirme. Mientras continuaba mi búsqueda, me vino así la mente un detalle inquietante. Meses atrás Mateo me llamó con un pretexto extraño. Dijo que necesitaba copias de la escritura y los últimos recibos de impuestos para planificar mi patrimonio, para hacerme las cosas más fáciles en el futuro. En aquel momento, me pareció un acto de cuidado y responsabilidad. Ahora, la verdadera intención tras esa solicitud me golpeó como un puñetazo. La traición no fue un acto impulsivo, sino un plan fríamente calculado, urdido con meses de antelación. La premeditación lo hizo aún más monstruoso. Con todas las pruebas en mano, Ricardo actuó con rapidez. La orden judicial se emitió y envió electrónicamente. Imaginé ese documento digital viajando miles de kilómetros, cruzando el océano en un instante. Un mensajero silencioso de la verdad a punto de reventar la burbuja de fantasía de mi hijo. Era una pequeña semilla de justicia plantada en la tierra árida de mi dolor, y me aferré a la esperanza de que germinara, de que mi voz finalmente fuera escuchada por quienes necesitaban escucharla, rompiendo el hechizo de las mentiras. La escena cambia a París. Mateo y Sofía están sentados en un café con encanto, con la Torre Eiffel de fondo, brindando con copas de champán. Por un nuevo comienzo, por una vida sin ataduras, dice Sofía sonriendo. Son la imagen perfecta de una pareja feliz y exitosa. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, siente que lo ha logrado. Ha impresionado a su esposa, tiene el dinero, se ha ganado la aprobación de Vinoris, sus suegros. Celebra su victoria, ajeno a que se construyó sobre los cimientos de mi ruina. Fue en ese momento de triunfo que el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. Una notificación de correo electrónico con un documento legal adjunto. Curioso, lo abrió. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, la jerga legal, los nombres involucrados. La copa de champán se detuvo a medio camino de sus labios. La sonrisa se le congeló y luego se desvaneció. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez mortal. El ruido del café, el romanticismo de París, todo desapareció. Su mundo, que parecía tan brillante y prometedor, simplemente implosionó con un solo clic. La reacción de Sofía es inmediata y furiosa, sin compasión alguna. ¿Qué quieres decir con una demanda? Te dije que tu padre era un problema.
¿Cómo pudiste ser tan incompetente como para permitir que esto pasara? Su voz es un siseo venenoso. La máscara de esposa amorosa cae, revelando un rostro frío y calculador. Para ella, el problema no es la injusticia cometida contra mí, sino el fracaso en ejecutar el plan, la amenaza a su estilo de vida y al dinero que una vez consideró suyo. Los padres de Sofía, que cenan con ellos, entran en pánico. Su padre, un hombre acostumbrado a tener el control, empieza a bombardear a Mateo con preguntas. Me aseguraste que todo estaba bajo control. Parte de mi dinero también está en esto. Queda claro que no eran solo espectadores, sino cómplices, quizás incluso los artífices de la idea. El viaje de ensueño se convierte en un tribunal improvisado, y Mateo, el hijo y el yerno que buscaban la aprobación, es ahora el acusado incompetente en el centro de la tormenta. Desesperado, Mateo hace la primera llamada. Su voz al teléfono es una mezcla de falsa calma y autoridad forzada. Papá, ¿qué pasa? Debe haber un malentendido. Cancela esta demanda. Hablemos y resolvamos esto en familia. La palabra familia, que sale de su boca, me suena a obscenidad. Por una vez, tengo el poder. Siguiendo las instrucciones de Ricardo, mi respuesta es breve y tajante. No hay nada que discutir, Mateo. Resuélvelo con mi abogado. Y con amarga satisfacción, cuelgo el teléfono. El cambio de poder es radical. El hijo que me descartó ahora me necesita. La segunda llamada no tarda en llegar. Esta vez, no hay calma. La voz de Mateo está alterada, llena de rabia y pánico. No entiendes lo que haces. Vas a arruinarme la vida. Tengo deudas, compromisos. Vas a destruir todo por lo que he. Él, que no dudó en destruir mi vida, ahora se arrepiente de la suya. La hipocresía es tan grande que, en lugar de ira, siento una lástima gélida. Ya no contesto sus llamadas. En cambio, contrato a un cerrajero para que cambie todas las cerraduras de la casa. El sonido del metal al trabajarse, de las llaves viejas que se vuelven inútiles y de las nuevas que se instalan, es música para mis oídos. Cada vuelta de llave en la nueva cerradura es un acto de reafirmación de mi soberanía. Este es mi territorio. Esta es mi fortaleza. Y por primera vez en años, me siento verdaderamente seguro entre mis propios muros, en control de mi propio destino. En París, se desata el caos. El viaje, que se suponía iba a ser una celebración de su ascenso social, se convierte en una cárcel de recriminaciones. Sofía y sus padres culpan a Mateo sin cesar. Las discusiones son constantes, resonando a través de las paredes del lujoso hotel. El dinero que debía pagar el viaje es congelado por orden judicial. Se ven obligados a acortar su estancia, con la humillación de regresar a casa con las manos vacías y con un escándalo a cuestas cada vez más cerca. En una de sus discusiones, la autojustificación de Mateo sale a la luz. Le grita a Sofía con la voz llena de desesperación. Hice esto por nosotros, para darte la vida que mereces, para ser el hombre que tu padre siempre quiso que fuera. Pero sus palabras suenan huecas, vacías incluso para él mismo. Empieza a comprender la terrible verdad. Al intentar convertirse en el hombre que querían, dejó de ser el hombre que yo le enseñé a ser. Y en el proceso, se perdió por completo. La noticia de que los fondos de la venta han sido congelados es el golpe de gracia. El comprador, sintiéndose engañado, amenaza con demandar a Mateo por daños y perjuicios. El castillo de naipes que construyó con tanta prisa y deshonestidad se derrumba por todos lados. Está atrapado, hundiéndose en un atolladero de consecuencias que él mismo ha creado. Y la única persona que podría haberlo ayudado es la misma persona a la que traicionó sin piedad. Mientras organizaba el taller, encontré una vieja caja de fotografías. Una de ellas me llamó la atención. Un pequeño Mateo, de unos 6 años, sonriendo orgulloso sobre una bicicleta roja. Una bicicleta que le construí desde cero, con piezas viejas y mucha creatividad, porque no podíamos permitirnos una nueva. El recuerdo de ese día me invade con dolorosa claridad, trayendo consigo un flashback que ahora parece una premonición. Recuerdo correr tras él por el parque, agarrado al sillín mientras luchaba por mantener el equilibrio. «No me sueltes, papi», gritó,
Entre asustado y emocionado. Y entonces lo solté. Pedaleó unos metros. Se tambaleó y se cayó, raspándose la rodilla. Corrí a ayudarlo, pero antes de que se me saltaran las lágrimas, lo abracé y le dije, levántate, campeón. Lo importante en la vida no es no caer, sino tener la fuerza para levantarse siempre. Este recuerdo, antaño, tan querido, ahora me atormenta. ¿Dónde está ese niño que aprendió a levantarse con dignidad? ¿Cómo se convirtió en un hombre que, para levantarse, tuvo que derribar a su propio padre? La lección que intenté enseñar sobre resiliencia y honor se ha pervertido, transformada en una excusa para pisotear a otros en nombre de la propia ambición. El dolor de esta constatación es más profundo que la pérdida del hogar. Me viene a la mente una conversación con Elena de hace años. Observábamos a Mateo, entonces adolescente, interactuando con sus amigos. Tiene buen corazón, Javier, dijo pensativa, pero es blando, muy impresionable. Quiere complacer a todos, y eso puede ser peligroso. En aquel entonces, defendí a nuestro hijo, diciendo que era solo generosidad. Hoy las palabras proféticas de mi esposa resuenan en mi mente. Ella vio la debilidad de su armadura mucho antes que yo. Mi búsqueda de documentos revela otra capa de sacrificio olvidado. Encuentro los papeles de un préstamo que pedí hace más de 10 años. Fue para ayudar a Mateo a fundar una pequeña empresa tecnológica, un sueño que tenía. El negocio fracasó en menos de un año, y pasé los 5 años siguientes pagando la deuda, trabajando el doble, sin cobrarle nada. Ni siquiera me dio las gracias como es debido. Simplemente siguió adelante, con el siguiente proyecto, la siguiente ambición. Esta cadena de revelaciones forma un patrón desgarrador. No fue una sola traición, sino la culminación de toda una vida de egocentrismo, de dar por sentado mi amor y mis sacrificios. Mi dolor se transforma. Ya no es solo el dolor de un hombre traicionado, sino el de un padre que se da cuenta de que no le enseñó a su hijo la lección más importante, la gratitud. Y esta constatación consolida mi determinación. Ya no hay lugar para la duda ni la debilidad. La situación empieza a crecer más allá de las paredes de mi casa. La noticia de una disputa familiar se extiende rápidamente por el barrio. En un lugar como Coyoacán, donde todos se conocen, los secretos no duran mucho, pero para mi sorpresa, me reciben no con miradas de lástima, sino con apoyo. La gente me recibe en la calle con más cariño, ofreciéndome ayuda. Ven la situación como lo que es, una profunda injusticia. Mi vecino Roberto se convierte en un aliado constante. Su esposa me trae el almuerzo casi todos los días, insistiendo en que me mantenga fuerte. Estamos contigo, Javier. No dejes que te derroten, dice. Y su solidaridad es un bálsamo para mi alma herida. La comunidad, que siempre ha sido el telón de fondo de mi vida, ahora se convierte en un personaje central, una red de seguridad tejida con hilos de decencia y respeto mutuo. Para Mateo, el efecto es el contrario. La noticia llega a su lugar de trabajo. ¿Cómo se puede confiar en un gerente de ventas si engaña a su propio padre? Su reputación, la imagen de hombre de familia exitoso que cultivó con tanto esmero, comienza a desmoronarse. Él, que tanto temía la opinión ajena, ahora está en el centro de un escándalo que amenaza su carrera. La justicia, al parecer, tiene muchas formas. El conflicto se intensifica a un nivel aún más doloroso. Mi nieto Leo, de 12 años, me llama desde un teléfono público, a escondidas. Su voz es débil y asustada. Abuelo, te extraño. Mamá y papá se pelean todo el tiempo por tu casa. Oí a mamá decir que intentas arruinarnos. Mi corazón se rompe en 1000 pedazos. Le explico de la forma más sencilla posible que solo lucho por lo que es justo. Esta llamada, aunque devastadora, fortalece mi determinación. Lucho por él también, para que aprenda el verdadero significado del honor. Sintiéndose acorralados, los padres de Sofía se lanzan al ataque. Contratan a un abogado caro y agresivo, quien me envía una citación extrajudicial. La carta es una vil muestra de intimidación, acusándome de inestabilidad emocional debido a mi avanzada edad, sugiriendo que estoy senil y que mi propio abogado me está manipulando para extorsionar a la familia.
Amenazan con solicitar una evaluación de mi salud mental. Esta táctica sucia, sin embargo, es un grave error. En lugar de intimidarme, me enfurece y le da a Ricardo aún más argumentos para nuestro caso. Esto es un acto de coerción, Javier. Están confesando su desesperación, me dice con los ojos llenos de indignación. El intento de pintarme como un viejo loco solo refuerza la narrativa del abuso, exponiendo la crueldad y la falta de escrúpulos de mis adversarios. El conflicto ahora es evidente. Es una batalla entre dos mundos, dos visiones de la vida. Por un lado, mi mundo, basado en el trabajo, la palabra, el honor y el legado que construí con mis propias manos. Por el otro, su mundo, un universo de apariencias, estatus social, dinero fácil y valores desechables. Esta ya no es solo mi lucha, es una lucha por un principio, por la idea de que la dignidad no puede ni debe tener precio. La historia llega a un periodista local, atraído por el drama humano de la situación. Un carpintero, jubilado, engañado por su hijo, lucha en los tribunales para recuperar la casa que construyó. La perspectiva de la exposición pública, de que su nombre y foto aparezcan en un periódico asociado con la palabra fraude, es la peor pesadilla de Mateo. La presión sobre él se vuelve insoportable. La red de consecuencias que ha tejido lo asfixia. Cae la noche y me retiro a mi taller. La silla rota que empecé a reparar el día que todo cambió, ya está terminada. Recorro con la mano la madera lisa. Las juntas firmes, la sólida estructura. Es más fuerte que antes. Es una pieza hermosa, llena de carácter. Me siento en ella, sintiendo su solidez sosteniéndome. Miro mis manos, callosas y envejecidas, y veo en ellas no la fragilidad de la vejez, sino la fuerza de un constructor. No solo defiendo el pasado, estoy construyendo activamente un futuro donde mi dignidad es el único bien que realmente importa. Su regreso no fue un regreso, fue una retirada. Los vi llegar desde mi ventana. El lujoso coche se detuvo frente a mi casa con una vacilación que rozaba la vergüenza. Mateo, Sofía y sus padres bajaron del vehículo. No tenían la alegría de los turistas, sino el peso gris de la derrota. Sus ropas de diseñador parecían trajes que no les quedaban bien en cuerpos cansados y mentes atormentadas por discusiones y acusaciones mutuas. El viaje que se suponía que sería un símbolo de su éxito, se convirtió en la procesión de su caída, y su destino final era la puerta del hombre que habían dejado atrás. Me encontraron en el porche, justo donde quería estar, sentado tranquilamente, disfrutando de una taza de café caliente, junto a la silla que había restaurado. Esa silla, ahora fuerte y hermosa, era un trono silencioso, símbolo de mi propia reconstrucción. La casa, con sus cerraduras nuevas y su jardín bien cuidado, no irradiaba fragilidad, sino resiliencia. Los vi acercarse, un pequeño ejército derrotado que se disponía a rendirse. En mis ojos, no vieron al anciano débil que esperaban, sino al inquebrantable guardián de una fortaleza que jamás habían podido conquistar. Mateo fue empujado hacia adelante, el portavoz reticente de un grupo desesperado. Empezó a hablar. Sus palabras se atropellaban en un discurso ensayado que mezclaba una disculpa superficial con una larga lista de sus propias desgracias. Habló de sus deudas, su humillación en el trabajo, la demanda que el nuevo comprador le estaba presentando. Su relato lo retrataba como la verdadera víctima, un hombre cuyos buenos planes habían fracasado estrepitosamente, como si mi dolor fuera solo un daño colateral en su tragedia personal más grande. Sofía y su madre intentaron un enfoque diferente, la manipulación emocional. «Javier, por favor, somos una familia», dijo su madre con la voz impregnada de una falsedad que amargaría el azúcar. «Piensa en tu nieto, en Leo. El perdón es lo que nos une». Hablaban de la familia y del perdón como si fueran herramientas para conseguir lo que querían, ignorando que fueron ellas mismas quienes dinamitaron los cimientos de cualquier vínculo que alguna vez pudiera haber existido entre nosotras, transformando la palabra familia en un cascarón vacío y sin sentido. Los dejé hablar hasta que se agotaron. Mi silencio era un muro contra el que sus palabras vacías se estrellaban y caían inertes. Los observé como un extraño,
analizando sus expresiones, el pánico en sus ojos, la arrogancia herida. En ese instante, el dolor dio paso a una claridad cristalina. No vi a mi hijo. Vi a un hombre débil, dominado por el miedo. No vi a mi nuera. Vi a una mujer cuya ambición había consumido su alma. Ya no eran mi familia. Eran los fantasmas de una decepción. Cuando el torrente de disculpas y súplicas finalmente cesó, y Mateo me miró con ojos de perro mendigo, levanté lentamente la mano. El gesto bastó para acallar el último murmullo. El poder en ese balcón era mío, conquistado no con gritos, sino con la dignidad de mi silencio. Miré a Mateo, no con el odio que él podría haber esperado, sino con una profunda e irremediable tristeza, la tristeza de un padre que ve el fracaso absoluto de su creación más preciada, la pérdida de un hijo por la avaricia. Entonces hablé. Mi voz era firme, imperturbable, cargada con el peso de toda una vida de trabajo y un dolor recién descubierto. Vendiste los ladrillos, Mateo, pero no pudiste vender mi historia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y devastadoras. Vi cómo caía en la cuenta, que su traición había sido superficial, que había robado la cáscara, pero jamás podría tocar el alma de ese lugar, la esencia de quién era yo y de lo que había construido. Continué, con la mirada fija en él, obligándolo a afrontar la verdad que había intentado ignorar con tanta desesperación. Esta casa no era tuya, porque su precio no se paga con dinero, sino con la vida que pasé construyéndola. Cada callo en mis manos, cada gota de sudor en mi frente, cada noche de insomnio que tu madre pasó preocupada. Todo está grabado en estas paredes, y eso es algo que jamás podrás comprender, y mucho menos poseer. Miré calle abajo, al mundo que se extendía más allá de mi balcón, y luego a él. Viajaste a París para ver mundo, para buscar la grandeza en monumentos de piedra construidos por otros hombres. Pero estabas tan ciego, que no viste al padre que tenías frente a ti, el único hombre en el mundo cuyo amor por ti era incondicional. Buscaste el tesoro lejos, sin darte cuenta de que estabas destruyendo al único que realmente importaba. Finalmente, pronuncié la última frase, no como venganza, sino como una lección tardía y necesaria, la última que le daría. Ahora ve y aprende a construir tu propio techo. Descubre por ti mismo el peso de cada ladrillo, el valor de cada sacrificio. Porque lo mío, dije, haciendo una pausa para asimilar el peso de mis palabras, ya no está en venta. Con eso, la conversación terminó. No había nada más que decir. La reacción fue un silencio atónito. Las palabras los impactaron con la fuerza de una verdad innegable. Mateo se derrumbó, no entre lágrimas, sino con una especie de vacío, al comprender por fin su pérdida. Sofía me miró con odio puro, la rabia de un manipulador que ha perdido el control. Sin decir una palabra más, les di la espalda. Entré en mi casa y cerré la puerta. El clic de la cerradura marcó el final de su historia y el comienzo de mi epílogo. La victoria en la confrontación no me dejó tranquilo. Sabía que la batalla legal debía concluir. Me reuní con Ricardo, quien me felicitó por mi firmeza. Juntos dimos los siguientes pasos. Revocamos oficialmente el antiguo poder notarial y redactamos un nuevo testamento y directiva de cuidados, esta vez con garantías y testigos, para asegurar que mis deseos nunca más fueran usurpados. No solo estaba corrigiendo un error, estaba construyendo un muro para el futuro. Mi resistencia se volvió activa e inteligente. Documenté cada intento de contacto. Los mensajes de Mateo, que iban desde súplicas entre lágrimas hasta amenazas veladas, fueron reenviados a Ricardo. Me negué a dejarme arrastrar a más juegos emocionales. Mi casa, mi teléfono y mi vida estaban bajo una nueva administración. Mía. El viejo Javier, ingenuo y demasiado confiado, había quedado sepultado bajo los escombros de la traición. El nuevo Javier era vigilante y sabio. Mi red de apoyo se fortaleció. Roberto, mi vecino, me ayudó a instalar una pequeña cámara de seguridad en la entrada. No es por miedo, Javier, es por la paz, dijo, y lo entendí perfectamente. Fue un ladrillo más en mi fortaleza de paz. La comunidad me abrazó,
y sus pequeñas muestras de cariño cotidianas me recordaron que, aunque había perdido a un hijo, no estaba sola en el mundo. Su solidaridad era prueba de que la decencia aún existía. Leo, mi nieto, se convirtió en mi refugio. Un amigo de la familia, conmovido por su situación, empezó a traerlo a verme los fines de semana. En esos momentos, la casa cobraba vida de nuevo. No hablábamos del conflicto. Hablábamos de la escuela, del fútbol, de las estrellas. Le enseñé a usar las herramientas del taller, a sentir la madera, a respetar el oficio. Le estaba transmitiendo los recuerdos que su padre había intentado borrar, construyendo un puente de amor directo con él. Por sugerencia de Ricardo, recibí la visita de una trabajadora social de una organización de apoyo para personas mayores. Fue amable y profesional, y me explicó mis derechos y los recursos disponibles en la comunidad. Su visita fue una importante confirmación, pues me demostró que mi situación se reconocía como una forma de abuso y que existía un sistema para proteger a personas como yo. Me sentí parte de algo más grande, una red de seguridad que me fortaleció y me dio aún más seguridad. Finalmente llegó el día del veredicto. La justicia, aunque a veces lenta, puede ser profundamente satisfactoria. El juez anuló la venta de mi casa, alegando pruebas contundentes de fraude, mala fe y abuso de confianza. La decisión fue inequívoca. La casa era, legal y moralmente, mía. Me quité un gran peso de encima. Respiré hondo. Un aire de libertad y reivindicación llenó mis pulmones. La pesadilla había terminado oficialmente. Las consecuencias para Mateo fueron graves. Sin el dinero de la venta y con su reputación hecha pedazos, se enfrentó a la demanda del comprador, a deudas crecientes y a una crisis matrimonial que, como supo más tarde, terminó en separación. Su castillo de arena había sido arrastrado por la marea de la verdad. Su destino era una niebla de incertidumbre, un camino que tendría que recorrer solo, cargando con el peso de sus propias decisiones. No sentía alegría por su desgracia, solo una profunda tristeza por el desperdicio. A través de Ricardo, le envié un último mensaje. No le ofrecí la casa, ni dinero, ni una solución fácil. Le ofrecí algo mucho más complejo. El perdón es un largo camino que quizás algún día podamos recorrer. La confianza, sin embargo, fue un puente que tú mismo quemaste, y no sé si se pueda reconstruir. La relación estaba rota, pero la posibilidad de redención, por pequeña que fuera, dependía enteramente de él. Una nueva paz me invadió. El silencio de la casa ya no era de soledad ni abandono, sino de serenidad. Cada rincón, cada objeto, cada rayo de luz volvía a ser mío, recuperado y reafirmado. Encontré un nuevo ritmo para mis días, un propósito que no dependía de la aprobación ni de la presencia de nadie. Había luchado contra el dragón de la traición y había salido del otro lado, no ilesa, pero completa y más fuerte. En mi taller, un nuevo sonido se unió al crujido de las herramientas, la voz curiosa de un joven aprendiz, un chico del barrio, de familia humilde, cuyos ojos brillaban con ganas de aprender. Empecé a enseñarle, a mostrarle los secretos de la carpintería, la paciencia que requiere el oficio. Aprendió rápido. Sus jóvenes manos estaban ansiosas por crear. Una tarde soleada, recogí mi primer avión, la reliquia que me regaló mi padre, y se lo puse en las manos. Esta herramienta tiene una historia, dije. Ha construido muebles, ha construido una casa y ha reconstruido a un hombre. Ahora, te ayudará a construir tu futuro. Al ver sus manos sosteniendo la misma herramienta que moldeó mi vida, lo comprendí todo. Mi verdadero legado no residía en ladrillos ni en una escritura de propiedad. Estaba en la transmisión del conocimiento, la perpetuación del honor, el valor de crear algo hermoso y duradero con las propias manos. No había perdido un heredero, lo había encontrado, y al enseñarle a ese joven, estaba plantando una semilla de dignidad que, con suerte, florecería durante generaciones, mucho después de que las paredes de esta casa se convirtieran en polvo.